Bien, Shabbat Shalom. Continuamos con Parashat Korah, la segunda parte. Vamos a estar entonces leyendo la Torah en el capítulo 16, 31, 33 y 17, 11 al 13. Y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres que corren, y a todos sus haciendas. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos a la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¿Ah? Lo voy a decir. 17, 11 al 13. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz del Señor. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Bien, Rashi dice entonces que son los aspectos de la restauración. ¿Qué me está contando en la primera parte de 16, 31, 33? Me está contando lo que pasó posteriormente de lo que estudiamos hace un rato, ¿sí? Que es la consecuencia de tu decisión. Pero aquí el Eterno en el 17 del 11 al 13 me está dando otra solución, que me la está dando con bondad, con Gesed, con el incienso, con el Ketore, ¿sí? Entonces, vemos una plaga y el remedio de la plaga. La vacuna al COVID estaba aquí. Sí. La plaga, la pandemia estaba aquí y estaba la solución también. Entonces, fíjense lo que dice Rashi. Para comprender los cimientos del texto que estamos leyendo en el 16:32, dice esto lo siguiente: a todos los hombres que pertenecían a Korah y a los sirvientes y los miembros de la familia que fueron arrastrados por la disputa, pero que no así los hijos de Korah, pues estos fueron y tuvieron pensamientos de Teshuvá en su corazón en el momento de la rebelión en contra de Moshe Rabenu. Por lo tanto, se les asignó un lugar alto entre lo que estaba en el abismo, donde permanecieron vivos. Aquí se establece un principio fundamental: la desconexión total traga a quienes quieren ser la división de la Teshuvá. Cuando tú quieres hacer división en la Teshuvá, cuando tú no quieres hacer Teshuvá, automáticamente la tierra te traga. Ahora, hubo algo que pasó aquí literalmente. No fue un temblor normal, porque el temblor normal necesita ciertas características del ambiente para que se pueda producir, y no tiene una, digamos, varita para dirigir en dónde va a empezar el terremoto, a qué magnitud va a haber y quiénes van a poderse morir y quiénes no. Y el Eterno claramente, esto es un milagro, no fue un terremoto normal, porque Hashem direccionó exclusivamente el terremoto para ellos. Entonces no fue un terremoto normal. Dice entonces los sabios que la tierra se transformó en una boca, como una boca que se abrió
y tragó a quienes estaban haciendo lo que iba en contra de Elohim. ¿Qué elemento utilizó el Eterno para hacer esta función como Elohim? Ateba. Su misma esencia, Ateba, que tiene valor numérico 86, es el mismo valor numérico de la palabra Elohim. ¿Quién estaba proclamando esta Geburá como Elohim? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, ¿qué representa? Geburá. ¿Por qué representa Geburá? Porque él es el que pone orden, pone el din. ¿Cuál era la unión cuál es la unión de Moshe Rabenu con el Eterno? Que Moshe Rabenu tiene el nombre del Eterno. Hashem, Moshe, es lo mismo, son una permutación de las letras. ¿Sí? Moshe se escribe Men Shin Hei, ¿sí? Moshe. Y Hashem se escriben Hei Shin Men. Claro, vemos la diferencia en el nombre Hashem, porque la letra Sofit de la Men cierra. Cuando nosotros ponemos la letra Men al final de una palabra, la letra Men ya no es como un triangulito. Pasa, no tengo la pizarra aquí, discúlpenme. No es como un triangulito, sino que es como un cubito cerrado. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces esa es la única diferencia entre la visualización de las letras del nombre que tiene Moshe Rabenu y lo que es Hashem. Ahora, ¿por qué Moshe Rabenu, justamente al hacer esta programación, inmediatamente se abre la tierra? ¿Qué le dice el Eterno a Moshe Rabenu cuando se presenta en la zarza ardiente? ¿Qué le dice? ¿Y qué más? Porque yo soy el que soy, ¿verdad? Le dijo, Asher, Eyer, Asher. Yo soy el que soy, o seré el que seré. Ser el que soy. El verbo como tal es difícil de traducir al español porque no tiene tiempo y espacio. En hebreo, Asher no es presente, pasado, es presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Presente continuo, sí. No tiene entonces un tiempo como en el español que es pasado o futuro. No. En este caso, seré lo que seré, se le apega, se le atribuye, se le comparte a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu en este momento dejó de ser Moshe Rabenu en su proclamación de palabra y se transformó en Elohim, porque dio una orden de creación y se creó automáticamente. Dice la Torá, si se crease una creación nueva, que es esta redundancia de palabras, si se creara una creación nueva, viene Moshe Rabenu y entonces hace una creación justamente literal con las palabras que él proclamó. Pero hay una diferencia con las demás culturas, por lo menos Balak y Bilam eran temidos porque sus palabras de maldición caían, pero ¿desde dónde emanaban? Desde ellos mismos. A cambio, Moshe Rabenu aquí no emana esa apertura de la tierra desde él mismo, sino que dice, si Hashem creara una creación nueva, entonces Hashem está conmigo. Aunque son las palabras de él las que activan lo que hizo la naturaleza, la Ateba, de tragarse a Cora y a todo su ejército, fueron sus palabras. Si él no las hubiera dicho, no hubiera pasado. No fue la esencia de él lo que hizo que se produjera ese evento, sino la autoridad de Dios que estaba en Hashem, en el nombre que se permutó, en este caso de Moshe, a Elohim, le dio la autoridad para poder decirle a la naturaleza que hiciera lo que hizo. Esta división del nombre de Moshe Rabenu nos pasa a nosotros también. Nosotros somos en potencia no solamente un ser humano, sino padre, hijo, hermano, tío,
profesional y a su vez mi nombre está unido a los 72 nombres del Eterno. Los 72 nombres del Eterno, cada uno de ellos tiene un valor numérico. Y esas 72 esencias que vienen desde el Gesed, desde la bondad, que tienen un significado, una relación con el Creador directa, también se relacionan conmigo. Entonces yo, cuando me comporto de cierta forma, me apego a esa identidad de ese nombre y entonces yo puedo manifestarlo. Yo puedo manifestar el nombre del Eterno con un comportamiento que se asemeje a lo que emana el nombre del Eterno y se va a producir una creación nueva. ¿Sí me hago entender? Ok. Viene entonces Aarón en el capítulo 17 del 11 al 13 y cambia toda la frecuencia de destrucción y dice: Moshe y Aarón toma un incensario y toma el fuego en el altar y pon el incienso, el ketore en la congregación y haz expiación por ello. Cuando me comporto como misericordia, soy capaz de hacer una expiación por los demás. Entonces, Aarón, que tenía una esencia de conexión con la misericordia, vamos a leerlo otra vez, dice: y dijo Moshe a Aarón, no dice y dijo Dios a Moshe que le dijera a Aarón, no dice y Dios le dijo a Moshe, no dice y Dios le dijo a Aarón, dice y Moshe le dijo a Aarón. ¿Por qué Moshe y no a Shem? ¿Por qué a Moshe y no y en vez de a Aarón? ¿Por qué Moshe representa a Geburah? Su naturaleza era de ley, de Geburah. Por ende, manifestar el nombre de Rahamín, como lo hizo Aarón a Cohen, no era su naturaleza. Su nombre no estaba ligado a esa naturaleza de misericordia. ¿Podría ser Moshe Rabbeinu misericordioso? Sí, pero su esencia como tal no manifestaba la misericordia. La de Aarón sí. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza, una función, algo que nos sale natural, algo que nos es como empírico, algo que es nuestro, que sentimos que no nadie nos los enseñó, sino que es un josmá, es una sabiduría que no sabemos de dónde viene, pero nosotros lo sabemos hacer. Todos tenemos eso. Esa característica te identifica con una de las emanaciones de los 72 nombres del Eterno. Ahí hay una unión con el nombre del Eterno. Ahora, viene Aarón a Cohen y se une a la misericordia del Eterno, y viene el Aris, el Akadosh, y nos dicen que ese nombre de misericordia que manifiesta el Eterno lo decodifica, lo expande Rabbi Nachman de Breslov en el Tikkun Akelalí. ¿Conocen el Tikkun Akelalí? Sí. El Tikkun Akelalí está compuesto de 10 salmos. Estos 10 salmos en específico tienen este orden: 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. En estos 10 salmos, en ninguno de los 10 salmos hay de los 72 nombres del Eterno. No existe una conexión de los 72 nombres del Eterno con el Tikkun Akelalí, pero manejan la misma esencia que el Ketore, es misericordia, el Ketore es expiación, el Ketore es rectificación, el Ketore es cesar de la muerte.
Dice entonces Rabbi Nachman de Bresle que con la composición, la unión de estos 10 salmos, al cantarlos o al recitarlos con verdadera conciencia de lo que significan y con Kavaná, es la rectificación de todos los pecados. Cualquiera. Si es grande, si es chiquito, si es mediano, no importa cuál sea el origen de la transgresión al Creador. El Tikkun HaKelalí tiene la fuerza de rectificarlo. Ahorita lo vuelvo a explicar. Rabbi Nachman de Bresle, un sabio del pueblo de Israel de hace más o menos unos 300 años más o menos. Él era médico y él escribe entre muchos de sus libros y muchas de sus obras un texto que compone 10 salmos y se llama Tikkun HaKelalí, que significa la rectificación de tu alma. Entonces, cuando yo puedo recitar estos 10 salmos en el orden que dije hace un momento, uno tras de otro, comprendiendo lo que dice, entendiendo la profundidad de lo que está queriendo cambiar en mí, esa proclamación de esos 10 salmos es capaz de ayudarme a mí a hacer expiación por cualquier transgresión que yo haya cometido, sin importar grande, pequeña, no importa. Este Tikkun HaKelalí es comparado con el Ketore, que fue lo que el Eterno utilizó para poder detener la plaga. Ahora bien, el Tikkun HaKelalí no es un amuleto para yo entonces recitarlo o poner la canción, que la pueden conseguir en YouTube. Dura como 35 minutos más o menos y la escuchan, es muy bonita, tiene varios artistas, tiene varias rítmicas, entre lo que yo he podido escuchar en las redes, pero no es un amuleto y la gente lo ha tomado muchas veces así. No es que lo que hizo Aarón a Cohen en ponerse enfrente para espiar en la maldad del pueblo de Israel, para ayudarles a rectificar, hizo que entonces el pueblo de Israel viera a Aarón con el Ketore y dijera: esto es lo que me salvó, porque ya hemos cometido el error anteriormente con esto, con el becerro de oro. Este fue el Dios que nos sacó de Misraim, creímos que ese era el Dios. Así creyó el pueblo. Este es el Elohim que te sacó de Misraim. Lo crearon, entendieron, y a veces decimos: pero por favor, Hashem te había dado la Torá hace unos cuantos días antes, y cómo es que tú ahora vas a cometer este error, o te había sacado de Misraim, perdieron. No te había dado la Torá, te iba a dar la Torá y no te la dio porque tú cometiste ese error, pero te había sacado de Misraim, había abierto el mar, había abierto tantos milagros que hizo por ti, y tú vas a creer que fue algo que tú hiciste lo que te sacó de Misraim. Y nos quejamos y criticamos y condenamos a lo que ellos vivieron en su tiempo, pero no nos damos cuenta que de repente a veces en un momento dado de nuestra vida, no sabemos cuál, o sí sabemos pero nos hacemos los locos, de repente estamos pasando por una situación, pedimos un trabajo, oramos al Eterno, el Eterno nos da el trabajo, dejamos de venir a Shabbat, porque el trabajo es tan bueno que no lo puedo perder. Te convertiste en becerro, hiciste al trabajo el becerro de oro. El trabajo es tan bueno que te sustenta y te saca la limitación, pero entonces ya Dios no importa. Te estás criticando al que está escrito en la Torá y tú no te estás viendo a ti mismo. Rectificar es ser consciente de que no porque está escrito allí de una manera diferente quiere decir que yo no voy a cometer el error. Yo voy a cometer el error si no estoy pendiente de lo que está diciéndome la Torá.
¿Cómo rectifico eso? Hoy estamos dando dos fórmulas de rectificación, una viendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, y otra entendiendo de que necesito algo fuera de mí, sobrenatural, como la recitación del Ketore, para poder entonces mantener limpieza en mi alma, para poderme ayudar a lidiar con todas estas emociones que trabajamos antes. Entonces, ¿qué hace el Ketore? ¿Qué hace el Tikkun HaKelali? El Ketore, saben que la recitación del Ketore también tiene, cuando lo hacemos, tiene la capacidad de incluso detener la muerte. Son, sin mal no recuerdo, son 50 potencias que tiene el Ketore para nuestras vidas, potencias positivas que tiene para nuestra vida el Ketore. El Tikkun HaKelali mantiene esa misma esencia del Ketore, que no es reemplazable la recitación del Ketore por la del Tikkun HaKelali, ¿sí? Esos son dos herramientas totalmente diferentes, pero prácticamente cumplen la misma función, y es mucho más sencillo o más permitido desde una perspectiva general el escuchar el Tikkun HaKelali o proclamar el Tikkun HaKelali que el Ketore. Porque para el Ketore necesito estar en la congregación, en cierta hora, con cierta persona, ¿sabes? En un lugar apto, separado, del Sidur, a una serie de lecturas anterior, para poder llegar hasta el Ketore, proclamarlo, va a ejercer el efecto en mi vida, chévere. Pero el Tikkun HaKelali hace un plus. Lo puedo hacer en cualquier momento, a cualquier hora, solo en mi casa, o con unos audífonos caminando, comprendiendo, conectándome con todo esto, y eso me va a ayudar a rectificar mi alma. Ahora bien, el Arizal le explica que el Ketore unifica los mundos inferiores con el superior. El Tikkun HaKelali es la esencia del Ketore verbal. Al recitar estos salmos, el individuo está realizando una expiación que es igual que la expiación de Aarón para con su alma, desde el lugar donde cayó al abismo, porque no sabemos si tú eres descendiente de esos que cayeron al abismo, porque ya tenían sus hijos y muchos de sus hijos fueron salvados. Así como fueron salvados los hijos de Cora, dice el Midrash que de los hijos que no quisieron participar, también fueron separados. De los 250, también fueron separados sus hijos. La rectificación, yo tengo que hacerla por si yo era familiar o no, porque yo también he cometido errores. Y en Israel es uno. No nos medimos en si fue culpa tuya o fue culpa mía. Si tú lo hiciste mal, lo hice mal yo, porque tú y yo somos uno. Esa es la importancia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se ve como nada más individuos separados y por eso insiste tanto en que hagamos las cosas según lo que dice la Torá, porque el error de ustedes es mi error, y mi error es el error de ustedes. Mi victoria es su victoria es mi victoria. Enseñarles me ayuda a que ustedes me cometan menos errores y que yo entonces tenga más victoria al tener ustedes más victoria. El enseñar no es para ustedes. El enseñar es para mí. No hay una manera más fácil de aprender algo que enseñando. Claro, obviamente tienes que tener una base, unas características para poderlo enseñar. Pero la forma más fácil de aprender es enseñar. Y enseñar nos une. Porque después que yo superé algo,
si se despierta en mí el deseo de que tú también lo superes, entonces se está convirtiendo mi mente en una mente misericordiosa, porque no tiene envidia, no tiene celo, no tiene egoísmo. Quiere darte para que tú también puedas crecer. Cuando entonces, con el desarrollo de las clases, ustedes entonces cambien su conciencia y puedan comprender cómo aplicar eso a su vida, más y más y más y más y más, yo puedo seguir subiendo un nivel. Tanto en la explicación, porque me entienden mejor, como en las preguntas. Sus preguntas son a veces más importantes que la clase, pero se necesita desarrollar la clase para que su conciencia en preguntas aumente y no sean preguntas fuera de lugar. Por eso muchas veces les pido concentración, atención, que no hablen entre ustedes, porque al hablar entre ustedes se está generando separación y no se está permitiendo que entonces la esencia de la concentración del Ketore o del Tikkun Akelalí nos haga el efecto que tiene que hacer. Entonces, si la sintonía de la fuerza del Bitul en el Ketore, el primer paso tiene que ser que el Tikkun no sea para mí ego, que no sea para entonces limpiarme para poder seguir haciendo lo malo. El Tikkun Akelalí es el jabón Herdé, con el que limpian todos los instrumentos quirúrgicos, con los que te van antisépticos, que te van a operar. Por ende te capacita, te hace apto para estar libres de cualquier bacteria, pecado. Ese es el Tikkun Akelalí. Pero internamente yo también poseo bacterias y impureza. Y cuando me abran, si yo no estoy en una posición de reposo tranquilo y me muevo, todo eso se va a esparcir en mi interior y me va a matar. Por eso es que cuando te van a operar, te duermen. Te duermen porque si tú te mueves, se traspasa el líquido de un lugar a otro, la infección de un lugar a otro y te colapsa. Cuando estamos recibiendo la instrucción de la Torá, tenemos que estar en un estado de concentración. Sin importar de que yo diga, esto me lo sé. Sin importar de que yo diga, esto no es para mí. Sin importar de que yo diga, no me interesa. Si estás recibiendo Torá, tienes que entender de que aunque no te interesa, no es porque no te interesa en realidad, sino porque hay algo en ti, en tu ego, que te está separando de la instrucción que te va a ayudar a superar tu problema. Cuando tú dices, ya me lo sé, no estás abierto a una nueva posibilidad de estrategia de poder llegar a ese camino. Y entonces no se te desarrollan preguntas coherentes que tengan que ver con el tema para tu crecimiento personal. Cuando el Eterno le dijo a Aarón, por medio de Moshe Rabbeinu, que le puso en el corazón, Moshe Rabbeinu le dijo a Aarón, toma el incensario para que pongas Ketore allí y separe, hagas intervención y separe la plaga. Aarón no estaba riéndose. Aarón no estaba diciéndole a Moshe otra cosa. Aarón fue y cumplió la orden. Porque su pensamiento estaba en ser restaurado.
y restaurar a sus hermanos. ¿Dónde está nuestro pensamiento el día de hoy? ¿Está siendo restaurado para ser restauradores de otras personas? El Late Rebbe Salman en Likutei Torah, para allá Cora 54a, dice: este es el secreto, de forma textual, les voy a revelar. La raíz espiritual de Leví, que es Geburá, es el origen oculto más elevado de la raíz del sacerdocio. Jesse, por eso, está escrito sobre todos los tiempos de Hamashiach. Una mujer virtuosa será la corona de su marido. Está escrito en Mishle 12:4, donde la mujer Malhú, que es Geburá, se elevará por encima de un hombre, Jesse, Cora, siendo un hombre de inmenso talento espiritual. Vio esta raíz espiritual superior y su error fue querer que ese futuro se manifestara inmediatamente. Y por eso cuando Cora hizo su rebelión, fue para donde su esposa. Fue a donde su esposa a ver cuál era su opinión. Y su esposa estaba de acuerdo con él. Automáticamente él comprendió de que esa corona que le traía en su casa el apoyo a su opinión era que él iba a traer la luz del futuro al presente. Pero hay tiempos de tiempos. Hashem es uno, pero está escrito en los profetas que en aquel día Hashem será uno y su nombre uno. Entonces, ¿Hashem es uno o va a serlo? Es la magnitud de la manifestación del Ejad de Akadosh Baruj Hu en tu vida. Va a ser diferente ahorita que en el Olam Abba, ¿o no? Porque si no, ¿para qué esperamos el Olam Abba? Si va a ser igual la manifestación de Dios en mi vida ahorita que en el Olam Abba, ¿para qué espero el Olam Abba? Ya estoy en el Olam Abba. ¿Sí o no? Entonces, la manifestación de la luz de la gloria del Eterno en el futuro por venir va a ser una cosa revelada para nosotros, que no es ahorita, será en el futuro. ¿Cuándo yo voy a poder llegar a esa manifestación? Cuando yo rectifique. Hay un Olam Abba y hay un Olam Abba en el Olam Hazé. Yo puedo estar en el Olam Abba, en el mundo por venir, ahorita, comprendiendo la magnitud de que Hashem es uno, y pregunté, ¿Hashem es uno? Todos dijeron, Hashem es uno. Sí, Hashem es uno. Pero no es uno revelado como va a ser uno revelado en el tiempo de que menciona el profeta. ¿Sí me explico? Dentro de una semana, oye, estoy poniendo un ejemplo, para que me entiendan el concepto. Dentro de una semana va a haber un concierto y va a estar invitado el artista tal. Y va a ser aquí. ¿Cuándo va a ser? Dentro de una semana. Pero ya tú estás conoces el artista, sabes sus canciones, quieres comprar la entrada antes de que pase el evento, no sea que te quedes sin la entrada y no puedas llegar al sitio.
Vives el momento del Olam Abba antes de que llegue, porque de repente en el transcurso de toda la semana, mientras que pasa, tú empiezas a escuchar las canciones para podértelas aprender, para poderlas cantar en el concierto, ¿verdad que sí? Ah, así pasa. Ahora, ¿es el Olam Abba? No. Pero tu mente, tu mundo, tu esencia está en el Olam Abba, pareciera estar en el Olam Abba. Y sé que el ejemplo que puse es bastante trivial en comparación a todo lo que estamos estudiando, analizando la Torah, pero lo que quiero que entiendas es que si tú te mantienes en el cántico, en la alabanza, en la alegría, en la gloria de lo que vas a vivir en el Olam Abba, en el Olam Asé, en el ahora, en el aquí, en el ahorita, ese Olam Abba que se va a manifestar, tú eres quien lo está trayendo con tu misericordia para que otros se contagien. Y eso fue lo que hizo Aarón. Aarón con el Ketore, cuando lo esparció para poder eliminar la plaga de mortandad que estaba pasando con todo el pueblo de Israel, estaba trayendo la misericordia que se iba a manifestar en el templo, estaba trayendo la misericordia que iba a manifestar Rabbi Nachman de Breslov con el Tikkun Akelalí, para que nosotros hoy lo pudiéramos cantar llenarnos de esa energía de inmersión, de poder tener la capacidad cognitiva, consciente de lo que significa la rectificación de mi alma y quererla para con otros. Esa fórmula larga, extensa, me hace ser capaz de tener en el Olam Asé, en el mundo que estoy viviendo, el Olam Abba. No va a ser en la misma magnitud que en el Olam Abba. No va a ser la misma magnitud, porque anhelamos una magnitud mayor. Pero yo soy el que va a hacer que esa magnitud se incremente en mí. Y la herramienta que vamos a utilizar para eso es el Tikkun Akelalí. Este Tikkun Akelalí que me ayuda a rectificar mi alma a lo que emocionalmente, como vimos en la parte anterior, no tengo la capacidad de comprender o de ver en dónde me estoy equivocando. El Tikkun Akelalí me va a ayudar a calmar todas estas emociones, para entonces yo decir, aquí estoy fallando, reconocer que este Teshuvá, ¿qué significa Teshuvá? Retornar y reparar. Yo regreso, reparo, y eso es Teshuvá. Entonces, cuando es una renovación constantemente. Entonces, si yo hago Teshuvá, me renuevo constantemente en mi pensamiento, en mi actitud, yo atraigo eso. Es una energía que va a vibrar en mí, que va a traer bendición, que va a traer sanidad, que va a traer prosperidad, que va a traer alegría, que va a traer redención a mi comunidad, a mi persona, a mi familia. Todo lo que se manifieste cerca de mí va a tener esa esencia, porque yo la estoy emanando constantemente. Ese es el aroma del Ketore que Dios quiere que tú tengas con el Tikkun Akelalí. No es para amuletos, no es para poner la canción media hora todos los días en la mañana mientras que estoy haciendo mis labores ya estoy limpio, me puedo ir a la calle. No, debo calmar mi alma, debo calmar mi esencia, conectarme con el Tikkun para entender de que yo soy el que debo cambiar en mi emoción para poderlo inundar a todo mi alrededor. Cuando eso pase, capítulo 17, 11 al 13, el Ketore va a quitar la plaga de tu vida, va a quitar la muerte de tu vida, va a hacer la rectificación que tú necesitas. Entonces ya no te compete ni rabia, ni odio, ni rencor, ni emociones, ni sentimientos, ni nada de lo que hablamos anteriormente. Porque esta herramienta va a potenciar el consciente de lo que hablamos anteriormente. Si la usas por separado, funciona. Si la usas las dos juntas, wow. No va a haber quien te detenga en tu rectificación. 17, 11 al 13, Salmos. No, lo que leímos de Bat Mitzvah hoy. Los salmos que componen el Tikkun Akelalí
Los 10 salmos que componen el Tikkun Akelalí son 10. ¿Cómo se debe de hacer? 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Esto no es el Ketore. Este es el Tikkun Akelalí. ¿Por qué yo quise, en vez de hablar del Ketore, que es lo que me habla la Torá, hablar del Tikkun Akelalí? Porque el Ketore está prohibido para hacerlo. Por eso, si tengo una herramienta que me cumple la misma función, entre comillas, porque el Ketore es irreemplazable, porque es estatuto perpetuo, porque lo estableció Hashem en la Torá, para el templo, para el levita, lo fue a cargar, y las demás tribus que no pueden tocar Ketore tienen el Tikkun Akelalí. Así. Para todo lo demás, Tikkun Akelalí. Tienen un problema ahí con el Tikkun Akelalí. Oye, a mí yo me siento un poquito mal. Vamos a poner el Tikkun Akelalí para ver si me... Claro, la idea es proclamarlo uno. Proclamarlo. Sí. No es... Hay un video, varios, en YouTube que tienen la composición de varios artistas yehudí que lo cantan con la kavaná que se tiene que cantar. Es importante que si la va a escuchar, entienda de que no la va a escuchar por escucharla, tiene que sentarse, tiene que prestarle atención. Dura 35 minutos, tiene que hacerse del tiempo, porque eso va a ayudar a calmar su emoción, va a llamar a una reflexión de sus pensamientos, para entonces usted poder, a la medida que lo va escuchando una y otra vez, querer desarrollar la curiosidad de qué dice, cómo se puede interpretar esto en mi vida, cómo lo puedo aplicar a esta situación. Y así entonces el Tikkun Akelalí va a empezar a ayudarte a hacer esa expiación. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? Una pregunta. Bueno, revisarse, organizar su vida, estoy viendo cómo realmente qué está pasando. ¿Cómo se llama? Viendo. En el Aarón HaKohen, ¿qué hace la expiación entre el pueblo y la presencia de la Shekinah? El Caporé, ¿verdad? Caporé te tapa, te cubre los errores, los elimina, Ustedes han visto estas máquinas de arena que tú le metes los vidrios, los cristales, no importa la forma que tengan, y le lanzas el cristal al rombo que está dando vuelta con arena y va puliendo los filos y lo va dejando como que si fuera una broma uniforme y redondita, lo va transformando, lo va lijando, ¿Han visto esa maquinita? ¿No han visto esa maquinita? Bueno, más o menos es difícil si no vieron la maquinita. Eso pasa en nosotros. Vean el videito, yo después se lo paso para no dar otro ejemplo, porque es que se me gustó, porque el Tikkun Akelalí no te va a dejar con los mismos filos, te va a transformar, te va a quitar las asperezas, esa cara de chistriz que pone cuando algo no te gusta, te las va a quitar. Ese falta de tolerancia, de paciencia, te la va a quitar, te va a ayudar. Entonces, ¿qué te falta? Es la pregunta. A mí me falta
No sé. Me Paciencia, falta paciencia. paciencia. Ah, me falta paciencia. Me falta paciencia. El Tikkun Akelalí me va a ayudar a reflexionar toda la paciencia que Hashem tiene. ¿Ustedes han leído estos 10 salmos? Bueno, ejercicio y cerramos. Ejercicio de esto. Lea los 10 salmos en español. Lea los 10 salmos en español. Vea todas las palabras que están escritas allí. El tema que toca cada uno de los salmos. Y entonces cuando usted empieza a darse cuenta, a razonar lo que son estas 10 textos, estos 10 salmos, lo que dicen en mi vida, lo que dicen en mi relación con el Creador, lo que dicen en mi relación con mis hermanos, lo que dicen en mi relación con lo que es mi amigo o mi enemigo, usted va a entender, sin ninguna duda, en qué área a usted le falta madurar para poder tener la expiación que necesita para que la plaga de la mortandad se desaparezca de su vida. Y ese es, ese es el por qué hoy la rectificación no la seguí con el Ketore, sino que la cambié para el Tikkun Akelalí. En la clase, en el PDF, están los salmos, está el origen, quién estableció el Tikkun Akelalí y el propósito esencial de lo que él manifiesta. Entonces, si necesitan información de lo que es el Tikkun Akelalí, está en el archivo PDF de la clase del día de hoy, en la página número 7. Entonces, les dejo esos 2 regalos el día de hoy. Estar consciente de qué sensación, de qué sentimiento se despierta cuando hablan con otro, cuando hablan hacia otro, qué sentimiento y qué emoción se despiertan, los va a ayudar en la primera etapa. Esa es la primera herramienta para saber si están actuando bien con su hermano o no. Y el segundo, el Ketore, con la transformación del Tikkun Akelalí. Shalom, bendiciones para todos.